Bien, entramos en esta segunda parte del tema 3 dedicado a los convertidores continua alterna en una primera parte, digamos, dentro de esta segunda y tercera parte, en la que vamos a ver distintas topologías de convertidores y qué tensiones me proporcionan a la salida. En la primera parte vimos la estructura del puente en H, que esa ya en principio es conocida. Vimos también el desarrollo en serie de Fourier para cuantificar los armónicos que tenía la tensión de salida que yo iba generando. Decíamos que yo querría tener una senoidal pura, pero que en fin, pues que eso con las baterías simplemente no podemos llegar a ello, pero que vamos a ir aproximándonos sucesivamente, y una forma de medir cómo de próximo estamos a una senoidal pura es ver su desarrollo en serie de Fourier de la tensión que estamos generando. Y también vimos el concepto de distorsión armónica total, que era una forma de medir cómo se parecía o no mi señal a una senoidal pura. Bien, empezamos con la primera de las topologías, que es en las técnicas de modulación simples, la modulación de onda cuadrada, en el cual ya lo introdujimos en la primera parte. Lo que hacíamos era conmutar unos interruptores y simplemente a través de esa conmutación, conmutando en cruz los componentes, conseguíamos generar una onda cuadrada a la salida del circuito. Bien, el primer circuito que vamos a ver va a ser este. Y este, si os lo cuento con un poquito más de detalle, fijaros que están compuestos por unos componentes electrónicos. Os lo presentaba en el primer tema, que son los denominados IGBT, es una especie como de mezcla, de híbrido entre transistor MOSFET y transistor bipolar, donde la conducción de corriente solamente es en un sentido, y donde el control de la apertura o cierre de los interruptores es a través de un terminal de puerta. De tal modo que, bueno, pues aunque aquí no aparece en todo nuestro razonamiento, se supone que detrás de todo esto hay un circuito digital que va a dar las órdenes adecuadas a los transistores, al TA+, al TAB+, al TA- y TB- para su apertura o cierre. ¿De acuerdo? Cuando veamos la parte en esa asignatura de electrónica digital, recordad que uno de los usos que podemos darle a esa lógica digital es precisamente la de trabajar con este tipo de circuitos como interruptores, su control, digamos. Bien, de momento lo que voy a hacer va a ser quitar los símbolos porque no me interesan, y voy a hablar de ellos con la apertura o cierre, bueno, pues como hemos hecho hasta ahora, con unas flechas indicando que el interruptor está cerrado o está abierto. Estos diodos que están puestos aquí son diodos con una configuración que se dice en antiparalelo, puesto que apunta a su dirección de corriente en sentido contrario a la del transistor que ocupaba el lugar que estaba aquí. Son diodos, si bien en algunos componentes como el transistor MOSFET, esos diodos aparecen de forma parásita simplemente por la construcción del componente. En estos casos se ponen adrede, porque para cierto tipo de cargas me va a hacer falta la presencia de estos diodos, como ahora luego enseguida veremos. Bueno, pues nada, si yo abro y cierro los interruptores, conforme yo había dicho, fijaros que aquí está la secuencia con la cual yo abro y cierro los interruptores. Observad también que cuando controlo el T sub A más y cierro el T sub A más, el T sub A menos tiene que estar cerrado, lo recuerdo. Cuando este de aquí está cerrado, el único que no puede estar cerrado es el T sub A menos, porque entonces seríamos un cortocircuito. Y por lo mismo, cuando T sub E más está cerrado, el T sub E menos no puede estar cerrado, porque entonces tendríamos un cortocircuito. No puede estar simultáneamente cerrados todos, entonces tampoco pueden estarlo estos dos. Y al final, bueno, pues tenemos una secuencia de apertura y cierre que aquí está dibujada de esta manera, indicando aquí que el T sub A más y el T sub B menos están cerrados, que aquí están cerrados el T sub B más y el T sub A menos, etcétera, ¿de acuerdo? Así que si recorriera el tiempo con esta barra avanzando hacia la derecha, la secuencia de apertura y cierre de los interruptores sería la que sigue. Ahí estaríamos cerrando el T sub A más y el T sub B menos, cambiaríamos entonces a la conmutación con nosotros, y aquí volveríamos a repetir el ciclo completo. Bien, fijaros una cosa, aunque lo comentaré luego, y es que cuando yo estoy, por ejemplo, en esta posición concreta donde yo he cerrado el T sub B más y he cerrado el T sub A menos, por el hecho de cerrar el T sub A menos, por ejemplo, estoy llevando el punto A conectado, como si estuviera conectado a través de un interruptor cerrado con el neutro o cable N que está aquí etiquetada con una N, ¿de acuerdo? A este terminal, a este neutro, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle neutro. Entonces estaría uniendo el punto A con el neutro. Por tanto, este diodo
que está aquí, que está en paralelo con el T sub A más, está polarizado, si os fijáis, en inverso, puesto que su cátodo está conectado a VDC más y el ánodo de ese diodo está conectado a menos tensión, que sería el terminal negativo de esta batería. Este diodo está polarizado entonces en inverso. Y la verdad es que lo podría haber quitado en la simulación, podría haber puesto algo blanco aquí encima para indicar que no está. Pero bueno, está dejado, tengámoslo en cuenta entonces que la apertura y cierre de interruptores a estos diodos también me los puede polarizar en directo o en inverso. Y aquí en concreto me lo está dejando en inverso. Y por ejemplo, también ocurre lo mismo que en lo que acabo de explicar, porque al cerrar el TB+, el punto B lo estoy llevando al conductor de arriba, al principal, al de la delimitación positiva. Por tanto, estoy poniendo el cátodo a la tensión VDC+, mientras que el ánodo está también conectado a la línea de negativa y por tanto está polarizado en inverso. ¿De acuerdo? Vale, he explicado esto de aquí y ahora lo que quisiera ver es cuál es la secuencia de avance de la corriente. Esta es la tensión que estamos aplicando a la carga. Y si me preguntase por cuál es la corriente que circula por mi carga Z, en caso de que esta carga sea resistiva pura, sería esta misma forma de onda, pero escalada en R, ¿de acuerdo? Bueno, si está aquí la tensión aplicada en la carga, la V sub 0 en la carga, la corriente I sub 0 sería la misma, pero bueno, pues escalada en R, ¿de acuerdo? Y sería esta. Eso quiere decir que mientras la VDC es positiva, la corriente que circula por la carga con ese sentido I sub 0 es positiva y el valor VDC partido entre R, cuando es negativa de valor VDC partido entre R, y así está al final. Bueno, pues entonces, en cualquier instante de este primer semiciclo, donde estábamos cerrando el T sub A más y el T sub B menos, recordemos también que, por lo que he dicho antes, este diodo está polarizado en inverso. Fijaros, tiene su ánodo conectado al negativo, al neutro, y tiene su cátodo conectado a más tensión, y este otro diodo también está polarizado en inverso. Está situado aquí en el ánodo, también en el neutro, mientras que el cátodo está situado a través de la conexión del T sub A con el VDC+. Ambos están polarizados en inverso. Si una carga quisiera recorrer el circuito impulsado por esa tensión positiva a través de la impedancia, el trayecto que realizaría esta carga sería la siguiente. Iría por aquí, circularía a través del transistor T sub B menos, cruzaría a través de la batería, bajaría a través del T sub A más y volvería de nuevo al punto de origen. Sin embargo, si estuviéramos en el segundo semiciclo, donde la corriente que circula es negativa, eso querría decir que la carga en ese sentido debería ir en sentido contrario al que he dicho. Ahora este diodo está polarizado en inverso y este de aquí también está polarizado en inverso. El sentido de la corriente iría de esta manera. A través del transistor, circularía a través de la carga VDC, de la batería VDC, circularía a través del transistor T sub B más y volvería de nuevo al punto de partida. Y así se repetiría indefinidamente. Bien. ¿Y si en vez de ser una carga resistiva pura, como hemos presentado, fuera una carga inductiva pura? Bueno, si fuera una carga inductiva pura, si yo a una L pura, a una L le coloco una tensión como esta de aquí que estoy dibujando aquí en pantalla, la forma de onda de corriente sería esta. ¿Por qué esta? Bueno, pues porque cuando yo cojo una bobina y le pongo en sus bornes una diferencia de tensión constantes, como en la bobina U es igual a L por diferencial de I diferencial de T, si despejo diferencial de I diferencial de T, me queda que esa diferencial de I diferencial de T es igual a la tensión que hay en borde de la batería, esa U, dividido entre el valor de la bobina, esa L. Esa diferencia, esa U partido entre L, si la VDC es constante, eso quiere decir que la pendiente diferencial de I diferencial de T es constante, o sea, esa diferencial es constante. Por tanto, si la diferencial y diferencial de T es constante, no depende del tiempo, la I será, por tanto, una rampa, una corriente que irá ascendiendo linealmente con el tiempo y además su pendiente será precisamente U partido entre L, esa diferencial de I diferencial de T. Por eso, bueno, pues si aquí tengo una VDC, la corriente irá subiendo ascendentemente con una pendiente VDC partido entre L. En realidad, si fuéramos puristas, si la bobina en T igual a 0 está inicialmente descargada, magnéticamente descargada, pues partiríamos desde este punto e iríamos subiendo linealmente, al llegar aquí arriba luego bajaríamos, etcétera, pero partiríamos de 0. Esta triangular, digamos, estaría apoyada sobre el eje de abscisas. Sin embargo, a efectos prácticos, el hecho de tener elementos reales, vamos a decirlo como elementos reales, al final, aunque empezáramos así, acabaríamos con una corriente por la bobina de esta forma. En cualquier caso, con independencia de cómo hemos llegado a tener esta forma de onda y no apoyada en el eje de abscisas,
Aquí iría subiendo, como he dicho. Luego, cuando tenemos una tensión negativa VDC aplicada a la bobina, la pendiente sería igual, pero de sentido contrario, y sería menos VDC partido entre L. Bajaríamos hasta completar el ciclo completo y luego repetiríamos. Vale, pues si está aquí la corriente por la bobina, ocurre que mi razonamiento que hemos hecho antes de cuál es la circulación de corriente a través del circuito no puede ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque cuando antes teníamos VDC, la corriente siempre era positiva. Sin embargo, ahora cuando tenemos una VDC positiva, hay veces que la corriente es positiva, como aquí, y hay veces que la corriente es negativa. Con lo cual me obliga a estudiar la circulación de la corriente no solamente en dos partes, cada una de los hemiciclos, sino en cada cuarto de ciclo, de esta manera. Así que cuando estoy situado en esta banda, donde la VDC es positiva y tengo una corriente negativa, las cargas van a tener que moverse en sentido contrario a la I sub 0. Esto es, partiríamos de este punto de aquí, si esto es una carga, y tendría que moverse, recordando, atención, que estos diodos están polarizados en inversa. Así que la conducción de la corriente para completar el ciclo sería esta de aquí. Circularía por un diodo, pasaría luego por la batería. Fijaros que pasa en sentido del más al menos de la batería, luego hablaré de ello. Circula a través del diodo porque por el transistor no puede porque está en inverso, y llegaríamos hasta ahí, al mismo punto de antes. Lo que decía, observad que hemos estado entregando una energía a la carga, a la impedancia, a la batería. De alguna manera habríamos cargado esta batería, habríamos aportado carga a esa batería. Eso en principio puede chocar, puede parecer que es incorrecto, pero luego veréis cómo tiene su sentido. Vale, hemos quedado entonces que quien conduce es el diodo D sub A más y el diodo D sub B menos. En el segundo cuarto, lo que ocurre ahora es que la corriente es positiva y la tensión es positiva. Y los dos interruptores estos permanecen cerrados, y la conducción de corriente sería como la que habíamos visto antes con la resistencia pura, a través del transistor T sub B menos, circula por la batería, esta vez en sentido correcto, del menos al más, atraviesa el transistor T sub A más y llega hasta ahí. La circulación, por tanto, ha sido del T sub A menos y del T sub A más y T sub B menos. En el tercer cuarto, lo que ocurre es que vuelve de nuevo a tener una PD como de paradoja, en cuanto que tenemos una tensión negativa, pero la corriente es positiva en vez de negativa, como ocurría con la resistencia pura, y vamos a tener que buscar de nuevo unos caminos de corriente que no sean los de antes. En este caso, fijaros que nuevamente es el diodo el que acompaña al T sub A más, está polarizado en inverso, el T sub B menos también está polarizado en inverso, y en este caso el camino de la corriente es este. Circula primero por el diodo del T sub A más, atraviesa por la carga nuevamente del más al menos, y volveríamos de nuevo al punto de partida. ¿Por qué estamos circulando a veces en sentido del más al menos y otras veces del menos al más? Bueno, lo normal, si fuera una resistencia pura, sería que la corriente saliera del más y volviera por el menos. De este modo es por lo que estaríamos entregando una energía a esa resistencia. Si yo hiciera los cálculos de potencia entregada a la resistencia, me daría un cierto valor, y ese valor de esa energía, de esa potencia entregada a la resistencia, si fuera una resistencia pura, si fuera una carga resistiva pura, esa potencia que entrego provendría de la batería VDC. La VDC me está entregando una energía que recibe la resistencia. Bien, sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es colocarle, en este ejemplo, con una carga inductiva pura, lo que estamos haciendo es colocarle, ponerle en bornes de la bobina una tensión alterna como esta. En una bobina debemos recordar también que almacena la energía y luego la devuelve, o dicho en otras palabras, la potencia activa que consume una bobina es igual a 0. Por tanto, de forma neta, esta batería no me está entregando nada de energía. No me tiene que estar entregando nada de energía. Y por tanto, toda la energía que yo estoy entregando en algún momento dado, como en alguno de los cuartos de ciclo, debe de ser devuelta a la batería para que al final, de forma neta, la energía entregada por la batería sea igual a 0. Por eso en algunos momentos la corriente va y otras veces vuelve. Carga la batería o la descarga. Si yo hiciera este circuito y lo estuviera funcionando durante 10.000 horas, pues al final la batería no habría sufrido ninguna variación, en teoría y de forma ideal, a lo largo de todo el periodo de tiempo. Bien, en el tercero al final hemos quedado que conducen estos, y en el cuarto periodo, en el cuarto de periodo, lo que tenemos es que una tensión negativa, una corriente negativa, y esto sí que va a volver a ser similar a lo que habíamos estudiado antes cuando teníamos una resistencia pura, porque las dos son negativas. Circula en el sentido del más al menos y vuelve a su posición de origen a través de la resistencia. Bueno,
¿Con ello qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos las formas que estamos viendo aquí en la transparencia oficial, donde tenemos una onda cuadrada entregada a la carga, las corrientes en caso de resistencia pura, las corrientes en caso de una inductancia pura, y de dónde vienen esas corrientes. Si quisiera hacer ahora el desarrollo en serie de Fourier de esta forma de onda, pues porque me interesa ver cuáles son los contenidos que tiene la señal, la tensión que estoy aplicando en armónicos, lo primero con lo que me encuentro es que la onda veo que tiene una simetría de cuarto de onda impar. ¿Eso qué significaba? Significaba que a la vista de la onda, que es esta onda cuadrada, tal y como están puestos los ejes, recordad que es importantísimo donde están los ejes, las simetrías no es una propiedad en sí de la forma de onda, sino también de la posición en la que coloco los ejes. En este caso tenemos una simetría impar, y además tiene simetría alternante de media onda. Recordad que si hacemos un flip en torno, o un mirror, le damos la vuelta a la onda en relación con el eje de abscisas y le desplazamos t medios, coincide. Luego, por tanto, tenemos una simetría de cuarto de media onda más una simetría de tipo impar, con lo cual lo que me queda es una simetría de cuarto de onda impar. Y esto me va a implicar que las A sub k del desarrollo en serie de Fourier son iguales a 0 y que las B sub k también son iguales a 0 para las K par. Bien, de ello al final lo que me sale es una expresión del desarrollo de serie de Fourier de ese tipo. Fijaros que efectivamente me quedan desarrollos en senos, por ser una simetría de onda, por tener simetría impar, y luego me quedan esos coeficientes. Esto sería el coeficiente de los armónicos, ¿de acuerdo? Extendidos al 1, al 3, al 5, efectivamente a los impares, como había de ser, puesto que los pares habíamos quedado que era igual a 0, y donde fijaros que la amplitud de los armónicos es esto que estoy remarcando aquí. Para el primer armónico, la amplitud que tiene el primer armónico es 4 partido entre pi por v de c. Esto va a ser una constante a lo largo de todos los razonamientos que vamos a hacer. Ese 4 partido entre pi por v de c sería la amplitud del primer armónico. Aquí abajo lo tenéis, ¿de acuerdo? Exactamente 1,273 por v de c. Y que bueno, para el resto de armónicos es esta constante dividido entre 1 partido entre el número de armónicos, de tal modo que para el tercer armónico es 1/3 de lo que acabo de decir, para el quinto armónico sería 1/5 de lo que acabo de decir, y así, bueno, pues hasta el infinito. Bien, esto justifica esta última línea. Y luego, si me preguntase por cuál es la tensión VRMS, la tensión eficaz, os recuerdo que RMS significa root mean square, y es un término que empleamos para referirnos al valor eficaz. Y es muy habitual su manejo en electrónica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos siempre de RMS, estamos diciendo eficaz, ¿de acuerdo? Vale, pues si yo tengo esta onda cuadrada, la de aquí, y yo me preguntase ahora por cuál es el valor eficaz de esta onda cuadrada, la expresión sería esta de aquí, la raíz cuadrada de 1 partido entre t, entre 0 y t, de la tensión de t al cuadrado diferencial de t. Bueno, a partir de cualquier forma de onda yo debería ser capaz de obtener su valor eficaz. Aquí es muy sencillo, porque fijaros que lo que vamos a aprovechar es que, puesto que la función de la cual yo quiero obtener su valor eficaz para el cálculo está elevado al cuadrado, eso quiere decir que yo, la onda que tengo aquí cuadrada, me da igual que sea esta, que su cuadrado, o dicho de otra manera, que las tensiones negativas que yo tengo en esta forma de onda, en vez de ser menos v de c, fueran v de c. El resultado debería ser el mismo. Del mismo modo que cuando yo calculo el valor eficaz de una senoidal, ¿de acuerdo? Imaginaros una senoidal, el valor eficaz de una senoidal es el mismo que el valor eficaz de una senoidal rectificada en doble onda, porque lo que he hecho ha sido quitar la parte negativa, dar la vuelta y dejarla como positiva. Como la función va al cuadrado, el valor eficaz va a ser el mismo. Así que, bueno, pues que si de esta onda cuadrada, que es lo que estoy diciendo, su valor eficaz es el mismo que si es onda cuadrada, que si es solamente una tensión constante de valor v de c, eso me simplifica muchísimo el cálculo. Fijaros, por aquí lo que hemos hecho ha sido pues, sustituirlo por v de c cuadrado, la v de c cuadrado sale fuera, la raíz se va también, y al final me queda que el valor eficaz RMS de esta onda cuadrada es precisamente el valor v de c. ¿Por qué obtengo la tensión eficaz? ¿Por qué me interesa la tensión eficaz? Pues por un motivo muy sencillo, y lo vamos a trabajar. Fijaros que va a ser una constante a lo largo de todo el tema. Yo acabo de obtener de la forma de onda el valor eficaz. Acabo de obtener el valor del primer armónico. Bueno, si yo me preguntase cuál es el valor eficaz del primer armónico, esta aquí es la amplitud del primer armónico. El valor eficaz sería este valor dividido entre raíz de 2. ¿Vale? Pues si yo ahora quisiera calcular cuál es el valor eficaz del resto de armónicos, o sea, de la suma de valores eficaces del 3, quinto, séptimo, octavo, así hasta el infinito,
Pues una de dos, o me cojo la serie y voy haciendo la mano hasta el infinito, o más sencillo, recordad que puesto que el valor eficaz al cuadrado de la tensión cuadrado en este caso, de cualquier forma de onda, es igual al valor eficaz del primer armónico más al cuadrado, más el valor eficaz del segundo armónico al cuadrado, más el valor eficaz del tercer armónico al cuadrado, más, en fin, más la suma de todos los valores eficaces al cuadrado de todos los armónicos de la señal que componen la que estamos calculando. Luego, por tanto, si yo quiero, si yo tengo aquí la VRMS total de la forma de onda y tengo la del primer armónico, la del resto de armónicos la puedo calcular directamente como la raíz cuadrada del total al cuadrado menos el del primer armónico al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Ese hecho lo explotaremos muchísimo para el cálculo de la distorsión armónica total de una tensión aplicada a la carga. Vale, pues después de haber visto los armónicos de esta onda cuadrada, bueno, pues al final si lo dibujásemos, este dibujo también lo comentaba yo en el tema anterior o esta gráfica, lo que viene a simbolizar es la amplitud de los armónicos, ¿de acuerdo? Y fijaros que me la muestra siempre normalizada respecto a la amplitud del primer armónico, así que como estamos cogiendo la amplitud de cada armónico y dividiéndolo entre la del primer armónico, la primera barra siempre va a ser de amplitud unidad o de altura unidad. Eso significa que esta es la amplitud del primer armónico y referida a esta va a ser la del tercer armónico, la del quinto armónico, la del séptimo armónico, la del noveno armónico, la 11, y así está puesto aquí hasta el 33. Fijaros que de un solo golpe soy capaz de ver cómo es la distribución en armónicos de una onda cuadrada. Y cómo están de cerca, sobre todo los siguientes armónicos al primero del primero, ¿de acuerdo? Aquí vemos que, bueno, pues que tengo pegadito a ese primer armónico, tengo el tercero. También observo que no están los pares. No están los armónicos pares porque el desarrollo en serie que hemos hecho, bueno, pues nos ha salido así, ¿de acuerdo? Que los armónicos pares no existen en las ondas cuadradas. Vale. ¿Cuál sería la distorsión armónica total entonces? Bueno, pues aprovechando el hecho de lo que os he dicho, recordad que en el tema anterior os explicaba cuál era la distorsión armónica total y os lo vendía como la basura partido entre lo que yo quiero. La basura, digamos que el valor eficaz de la distorsión la podemos calcular, como acabo de decir, como la raíz cuadrada del valor eficaz al cuadrado de la onda que yo he calculado de forma independiente, la total, digamos, ¿ok? Menos la del primer armónico. Esto resulta que es el valor eficaz de la tensión de los armónicos, producida por los armónicos, partido entre la tensión eficaz del primer armónico por 100. Bueno, pues lo tenemos todo, porque la VRMS la hemos calculado, era esto, la V sub 1 RMS también era esto de aquí, lo hemos calculado, y bueno, si parto dividido y tal, al final esto es un simplificar y sacar y eliminar la VDC y demás, al final lo que me queda es que es del 48,3%. ¿De acuerdo? Veremos que luego vamos a conseguir distorsiones armónicas bastante inferiores a esta. Aún así, la simplicidad del circuito, bueno, pues hace que sea bastante apreciado y cuando queremos hacerlo de forma sencilla, siempre y cuando la carga no le perjudique, lo podemos hacer de esta manera. Bien, la siguiente topología que vamos a ver para convertir de tensión continua a tensión alterna es lo que se denomina modulación por cancelación de tensión. El esquema es el mismo, he dicho topología, pero realmente estamos trabajando con el mismo esquema. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar simplemente el cómo actuamos sobre los interruptores, sobre la apertura y cierre de interruptores. Bien, si repasáis el tema la parte anterior, cuando yo dibujaba en amarillo también la T sub A más y T sub A menos, abriendo y cerrando de forma alternativamente, el cómo íbamos abriendo y cerrando uno y otro, y luego dibujaba cómo íbamos abriendo y cerrando el T sub A más y el T sub A menos, había un momento en el que yo decía, ¿qué pasa si decalamos las instrucciones que yo le doy a una de las ramas de apertura y cierre con la otra de las ramas de apertura y cierre? Bueno, pues que si lo hago así, fijaros que aquí en medio, cuando estoy con el T sub A más cerrado y el T sub A más cerrado, estoy cerrando este de aquí arriba y este de aquí arriba. Y por tanto, lo que estoy haciendo es cortocircuitar la carga y forzarle a que tenga en sus bornes un valor de 0 voltios. Eso lo aplicábamos en el tema anterior. Perdón, en el tema anterior no, en el mismo tema, pero en la primera parte del vídeo. Y de ello lo que surgía es una forma de una forma de onda alterna, de esta manera, donde ya no es una onda cuadrada simplemente, sino que durante algunos instantes de tiempo estamos cortocircuitando la carga y poniéndola a cero. Bueno, aquí lo que viene a marcar en esta gráfica es la definición de este tiempo, de este ángulo alfa,
que es el tiempo que yo deseo que esté a nivel 0 voltios, la tensión borda de la carga. Es un parámetro. Yo puedo elegir el valor de alfa conforme yo quiera. Puedo hacer que sea 0,1, 0,2, lo que yo quiera. Depende de cuál sea mi aplicación. Yo puedo tener un cierto interés, como luego veremos qué aplicaciones podemos darle a ese valor de alfa y hacerlo más o menos ancho. Bueno, como todo el tiempo este es pi, todo esto aquí es pi menos alfa, y a ese pi menos alfa le hemos llamado también 2 beta. ¿Por qué? Bueno, pues porque me va a interesar, este parámetro va a ser importante en el desarrollo en serie de Fourier, ¿de acuerdo? Bien, fijaros también que hay una relación entre alfa y beta, porque 2 beta es igual a pi menos alfa, es esa expresión, y aquí puedo ver que, bueno, que alfa y beta no son independientes, uno depende de la otra, y puedo despejarlo y, bueno, pues ver que beta es igual a una cosa en función de alfa, o decir que alfa es igual a algo en función de beta. Vale, pues esta es la explicación de esta forma, no tiene más que abrir y cerrar los interruptores de forma adecuada. Las instrucciones son las que ponen aquí, que aquí os las he recordado, que esto era lo que desplazábamos, ¿de acuerdo? Y en la transparencia oficial lo que me vienen también a poner es la tensión VAN y VBN, porque es otra forma de ver cómo se genera esta onda con cancelación de tensión. Fijaros, con las instrucciones que había dicho yo antes de T sub A y T sub A más y menos, abriendo y cerrando, lo que estoy generando, si me fijo en la tensión de este punto, cuando cierro el T sub A más, estoy llevando el T sub A a la tensión VDC, con lo cual la tensión en A, digo que respecto del neutro, respecto de esta línea de aquí, esa tensión en A vale VDC. Por eso cuando el T sub A más está activado, estamos cerrando el T sub A más, en el punto A respecto del neutro tengo una tensión continua VDC. Por el contrario, cuando lo que estoy cerrando es el T sub A menos, estoy poniendo el punto A uniéndolo a ese neutro, y durante ese segmento de aquí que estamos con T sub A menos, la tensión que tengo en la carga, la tensión que tengo en A respecto del neutro son 0 voltios. Bueno, de esta manera me sale esta onda cuadrada situada así entre VDC y 0 voltios. Si hiciera lo propio, lo mismo en VB, vería que la tensión en VBN tiene esa tensión, esa forma de aquí, ¿de acuerdo? Con esa distinción de alfa. Y ahora para generar o para calcular la forma de onda de aquí abajo, si quiero obtenerla a partir de las VAN y VBN, no tengo más que recordar que la tensión VAB es igual a VAN menos VBN. De modo que si yo instante de tiempo a instante de tiempo resto VAN de VBN, lo que obtengo es esto de aquí. Fijaros que durante todo ese tiempo de aquí, VAN vale VDC, aquí vale 0, luego todo eso vale VDC. En este otro margen, que es precisamente en el marco de alfa, ahí tengo una una VAN de VDC. Si le resto la VDC, que vale la VBN, obtengo 0 voltios. Y entre aquí y aquí, si tengo la VAN de 0 voltios y la resto menos VDC, pues efectivamente tengo menos VDC aplicado en bornes de la carga, y puedo también, bueno, pues de esta manera ver cuánto vale o qué forma de onda obtengo en bornes de la carga. Vale. ¿Cuál es el desarrollo en serie de Fourier? Bueno, pues en la transparencia, cuando yo me la cogí y vi que teníamos una V sub 0 igual a esta expresión, lo primero que me sorprendió es, bueno, aquí estamos desarrollándolo como un coseno, en serie de cosenos. Luego, por tanto, si es un coseno, quiere decir que mi función es par, pero es que mi función no es par en relación con este eje. ¿Qué luego ocurre? Bueno, pues que cuando lo han calculado me han cogido estos ejes para el cálculo del desarrollo en serie de Fourier. Fijaros lo importante que es qué ejes elijo para el desarrollo en serie de Fourier, porque de esta manera podré aprovechar o no cuáles son las propiedades que puede tener. Y no solamente tiene simetría par, fijaros, sino que también tiene simetría alternante de media onda, con lo cual en total tiene una simetría, a ver que no me equivoque, tiene una simetría de cuarto de onda par. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que las B sub k, los términos que acompañan a los senos, van a ser 0, que únicamente voy a tener por tanto cosenos, y que las A sub k serán iguales a 0 para las K par. Efectivamente, el sumatorio que me queda aquí, fijaros que únicamente me considera las impares porque las K pares son 0, debido a esa simetría de cuarto de onda par. Bien. El valor RMS, que también es otra de las cosas de cálculo, es un poquito más elaborado que lo que hemos visto antes. Esta expresión de aquí en realidad no es tan inmediata, ahora la explicaré. Y al final lo que me queda es VDC por la raíz cuadrada de 2 beta partido entre pi. Bien, ¿de dónde surge esto? Esto surge si yo la fuera a plantear y la escribiera en papel para hacer el cálculo de esta
de este valor eficaz de esta forma de onda, sí que aquí sí que está contando desde 0 hasta 2pi. Lo que yo haría es decir, bueno, pues esto es la raíz cuadrada de 1 partido entre 2pi, de la integral entre 0 y 2pi, de mi tensión, la que yo quiero hacer el cálculo diferencial de omega t. Claro, a continuación lo que haría sería la integral entre 0 y 2pi, fraccionarla en los segmentos que corresponde entre 0 y 2pi para tensiones que puedo yo expresar matemáticamente. Uno de ellos es este de aquí, desde 0 hasta 2 alfa, hasta 2 beta. De 0 a 2 beta yo sé que la función vale v de c. Así que cuando yo desglosase esa integral entre 0 y 2pi en distintas integrales, habría una primera que sería entre 0 y 2 beta o de la tensión v de c al cuadrado, sería esta de aquí. ¿Vale? Luego tendría otra integral que sería a lo largo de este periodo alfa, de esta sección alfa, bueno, que como vale 0 ya ni la cuento. Y luego tendría otra integral que también sería de ancho 2 beta, pero ahora donde la tensión que tengo no es v de c, sino sería menos v de c. Pero claro, como va al cuadrado, me da igual poner esa que poner de nuevo v de c. Así que, si os fijáis, me aparece una de 2 beta, una que es 0, y otra de 2 beta. La siguiente también es 0. Y otra de 2 beta, donde en realidad es la misma que la anterior. Así que lo que voy a hacer es solamente integrar entre 0 y 2 beta del v de c, y voy a contar 2 veces esa integral. Así que el 1 partido entre 2pi, lo pongo como 2 partido entre 2pi, o lo mismo, 1 partido entre pi, y sale esto de aquí que está escrito. Bien, ese es el cálculo de valor eficaz. Es interesante hacerlo de verdad porque hay que acostumbrarse a saber sacar el valor eficaz de cualquier forma de onda. Y el LAT que me surge, ahora explicaré esto, el LAT que me surge, en este caso, bueno, pues ya tengo el valor VRMS, que es 100 por la tensión VRMS. Me falta el valor de la amplitud, la tensión eficaz del primer armónico, pero bueno, si tengo la expresión de V sub 0, la amplitud del primer armónico, fijaros, va a ser esta de aquí, ¿vale? Todo este producto que acompaña al coseno. Y para K igual a 1, esto vale 4 partido entre pi por v de c por 1 por el seno de beta. Bueno, pues si esa es la amplitud del primer armónico, la sustituyo aquí y fijaros que efectivamente me sale un seno de beta al cuadrado, que es este. El ángulo beta suelto me proviene de aquí, del valor RMS, que bueno, pues que me lo pone aquí, ¿de acuerdo? Ese es el valor del DAT en función de beta. Ahora no puedo dar un número porque depende de cuánto valga beta, ¿de acuerdo? Ahora seguiremos con este DAT. Antes de pasar, porque quiero comentaros esto. La tensión que estamos generando en la carga, tiene una amplitud o digamos que en la expresión matemática del desarrollo en serie de Fourier me aparece una beta, que yo en principio es un grado de libertad que tengo en el diseño de mi circuito para elegir qué beta quiero. Y ahora, como tengo un grado de libertad, ese grado de libertad lo puedo aplicar yo, lo puedo utilizar para lo que a mí me convenga. Y se me ocurren, por ejemplo, dos aplicaciones. La segunda la veremos ahora a continuación. Pero la primera de las aplicaciones es que, puesto que mi primer armónico es 4 partido entre pi por v de c por el seno de beta, lo que puedo hacer es cambiar, modificar, alterar cuál es el valor de la amplitud de mi primer armónico. Quizás, por ejemplo, yo quiera ponerle una senoidal de 50 Hz a un motor, pero quiero esa senoidal o ese primer armónico cambiar la amplitud para hacer que vaya más o menos rápido. Bueno, pues cambiando esa beta, yo puedo cambiar la amplitud de la senoidal que le estamos entregando al primer armónico, con lo cual mi motor irá más o menos rápido. Si al final mi destino de la tensión que estamos generando es para aplicarla a cualquier tipo de carga, una carga concreto, que requiere una senoidal de 50 Hz, donde la amplitud sea variable para poder controlar, pues no sé, la temperatura, la velocidad de giro, o la fuerza que hace un imán, o lo que sea, bueno, pues lo podría hacer cambiando ese valor de beta de forma dinámica. Yo tenía mi circuito y de repente vamos decalando más el T sub A y el T sub B, aumentando ese valor de alfa, disminuyendo beta por tanto, y haciéndolo cada vez más pequeño, esa amplitud. ¿Cuál es el máximo? Según la gráfica, bueno, pues la beta puede ir desde 0 hasta como máximo pi medios, fijaros. Para pi medios, el primer armónico me quedaría seno de pi medios, que es la unidad, y lo que tengo es una onda cuadrada. Efectivamente, la amplitud que me sale del primer armónico es la que tenía el de una onda cuadrada. Esa sería una aplicación que podríamos darle a esa beta, pero hay más, veremos enseguida la segunda. Bueno, para la segunda lo que podemos hacer es ajustar
la amplitud no del primer armónico, sino de cualquier otro armónico para hacerlo cero. Sabemos que los armónicos son basura, aunque en principio no los queremos. Quizás podamos encontrar alguna aplicación en la que sí que me sean interesantes, pero en general es un efecto no deseado de ese tipo de convertidores, y podríamos, por ejemplo, porque nos es perjudicial, porque nos meta ruido, porque es demasiado grande, porque mete interferencias, podríamos querer eliminar, no sé, por ejemplo, el tercer armónico, que es el más próximo que está al principal. Tenemos el principal y quiero eliminar el tercer armónico. ¿Cómo lo podría hacer? Pues muy sencillo. ¿No hemos quedado antes que la amplitud del armónico cualquiera estaba en función del seno de K por beta? ¿No decíamos antes que la amplitud del armónico estaba relacionado con el seno de K por beta? Bueno, pues muy sencillo. Hagamos que para el tercer armónico, para K igual a 3, esto valga 0. Si yo cuando pongo K igual a 3 en esta expresión, que es un término de producto que acompaña a la amplitud de los armónicos de orden K, si yo cuando pongo aquí un 3 le pongo en beta, yo hago un convertidor que tenga una beta de 1/3. Eso quiere decir que si 1/3 con esta, perdón, de pi tercios, si pongo una beta de pi tercios, ese pi tercios con esta K se va a ir y se va a eliminar. Se va a quedar como un seno de pi cuyo es 0. Bien. Bueno, pues eso es lo que estamos representando aquí. Aquí estamos representando cuál es la amplitud de los armónicos, ¿de acuerdo? La amplitud de los armónicos en función de cuánto vale el ángulo alfa que yo estoy empleando. Aquí está expresado como beta, ¿de acuerdo? Pero aquí lo vamos a poner como alfa. Vale. Aquí lo estamos poniendo en el eje de la física, estamos hablando de alfa, y en el eje de ordenadas con la amplitud. Bien, ¿qué estamos diciendo? Bueno, pues aquí estamos midiendo cuánto vale en función la amplitud del tercer armónico en función de cuánto vale el ángulo alfa. Fijaros que tiene una cierta amplitud siempre, pero llega un momento en el que cuando tengo un pi tercios como ángulo alfa, lo que estamos consiguiendo es hacer que el armónico tercero sea igual a 0. Efectivamente, como decíamos, para alfa igual a pi tercios, yo pongo aquí alfa igual a pi tercios, lo tenemos aquí los datos. Cuando alfa vale pi tercios, la beta vale también pi tercios, y por tanto el tercer armónico desaparece por la expresión del valor de la amplitud de los armónicos. Lo mismo aquí para el quinto armónico. Bueno, pues cuando alfa vale pi quintos, pues se elimina ese quinto armónico. Con el séptimo lo mismo, etcétera. Para este caso particular, bueno, pues si queréis podemos obtener la VRMS, la tensión del primer armónico, RMS también, la verificar de la tensión del primer armónico. ¿Cuál es su distorsión armónica? Me quedaría el 31,18%, y eso sería la colección de los armónicos que tendría en mi onda cuadrada con cancelación de tensión, donde vemos que este tercer armónico se ha eliminado. Fijaros también que en este caso no solamente se elimina el tercer armónico, sino también el noveno, por ejemplo, o el 15º, porque es lo mismo al final. Fijaros que para estos valores concretos, si estoy empleando una beta de pi tercios, ¿de acuerdo? Pues efectivamente para una K igual a 3 se hace 0, pero también lo ocurre para una K igual a 9, también ocurre para una K igual a 15, ¿ok? Bien, un último detalle, el DAT, la distorsión armónica total. Fijaros que, bueno, pues ahora es de 31,18, es menor que la que teníamos con una onda cuadrada. Ese DAT depende de cuál sea el valor de beta que yo utilice, pues será un valor u otro. Al fin y al cabo, fijaros que la tensión VRMS depende de beta y la tensión del primer armónico también depende de beta. Si yo tengo este DAT, que para beta igual a 1/3 me sale este valor, cabría preguntarme por cuál es el valor de beta que consigue la mínima distorsión armónica, que sería equivalente a decir que mi tensión de salida es una senoidal más pura que la de las demás. Bueno, pues es muy sencillo. Con tal de coger esta expresión VRMS, sustituirla en la expresión del DAT, y coger la tensión del primer armónico VRMS, sustituirla aquí y hacer un par de operaciones, obtendría la expresión del DAT en función de beta. A continuación, si lo que quiero es hallar el máximo o el mínimo, lo que hago es, bueno, pues matemáticamente cojo, derivo respecto de beta a igual o 0 y obtendría cuál es su valor máximo o mínimo. Si volviera a derivar, vería que lo que estoy obteniendo es un mínimo, y lo que obtendría sería esta curva de aquí, que es el valor de la distorsión armónica total en función de ese ángulo alfa. Aquí está puesto que aproximadamente es
es pi cuartos, pero si lo hacéis, perdón, ese desarrollo, veréis que la mínima distorsión armónica total en ese tipo de convertidores se obtiene con un ángulo alfa de pi partido entre 3,8762. Bien, esto que hemos visto hasta aquí era la modulación por cancelación de tensión, y ahora lo que vamos a hablar es de otro tipo de generación de tensiones de salida, que es la que se denomina por cancelación programada de armónicos muescas unipolares. Fijaros, lo que estamos haciendo es, en vez de generar una onda cuadrada por un paso por cero, lo que hacemos ahora es generar unas muescas denominadas unipolares porque nos paramos en cero. Luego veremos las bipolares, que estas se extienden hasta aquí abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, buscamos una senoidal simplemente pues con esta forma de onda, donde llevamos unas muescas insertadas aquí. Fijaros que se repite, ¿de acuerdo? Y que ese es pues un semiciclo, otro semiciclo, y donde ahora, fijaros que no tenemos nada más que, no es como antes que teníamos solamente un grado de libertad, sino que ahora tenemos dos, un alfa sub 1 y un alfa sub 2, que sería el ancho de este pulso y el ancho de toda esta parte de aquí. Bueno, pues si me cojo y hago el desarrollo en serie de Fourier, bueno, simplemente mirar la forma de onda. La forma de onda tiene una simetría par, ¿de acuerdo? Luego ya tengo algo de ello resuelto, solamente me aparecerán cosenos. Eso quiere decir que las A sub k serán las que existirán y las B sub k serán 0. Y además le veo una simetría alternante de media onda, lo cual quiere decir que las k pares, sus coeficientes van a ser 0. Efectivamente, como acabo de decir, las B sub k son 0 y las A sub k son 0 para las k pares. Con lo cual el desarrollo en serie me queda este de aquí. Este es más complejo de hacer. Sí que lo recomiendo también que lo intentéis hacer, ¿de acuerdo? Aunque es bastante más complejo. Lo que me sale al final es el sumatorio de las impares, efectivamente, del mismo término que acompañaba siempre la onda cuadrada, ese 4 partido entre pi por VDC, por 1 partido entre k, como amplitud de los armónicos, que también va a ir disminuyendo, por el seno de k por pi medios. Esto, si lo pensáis, fijaros que es una función de signo, que para la k igual a 1, esto vale el seno de pi medios, que es 1, pero para 3 va a valer menos 1, de forma que alternativamente va a ir con los k 1, 3, 5, 7, etc. Va a ir valiendo 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, simplemente es un cambio de signo. Y este término de aquí es 1, bueno, que es con el que yo voy a poder jugar para, como grado de libertad que tengo, pues para hacer la acción que yo quiera. Aquí, por ejemplo, me proponen que si yo quiero eliminar los armónicos k sub 1 y k sub 2, pues simplemente hago 0 esta expresión para esas alfas y para ese k sub 1 y k sub 2, y obtengo la alfa 1 y alfa 2 que hacen 0 esta expresión, y aquí obtendría esto, ¿de acuerdo? Obtendría un par de armónicos. Podría cancelar los armónicos concretos eligiendo adecuadamente esa alfa 1 y alfa 2. Pero otra aplicación que le puedo dar es, puesto que este término de aquí me está acompañando, es un producto que me acompaña al valor de la amplitud del armónico, para el armónico 1, si yo quisiera, igual que hemos hecho antes, controlar su amplitud, porque quiero darle más o menos tensión a esa frecuencia del fundamental a una carga, pues bueno, pues puedo jugar con los valores de alfa para conseguir darle mayor o menor amplitud. La amplitud del armónico pues me quedaría como 4 partido entre pi por VDC. Esto vale la unidad, esto también vale la unidad, y luego me quedaría 1 más el coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1. Conforme acerque el alfa 1 y lo haga igual al alfa 2, pues lo tendré a hacer la unidad, y si jugara con ello, bueno, pues podría tener otros valores distintos. Bien. Aquí en el ejemplo lo que me dicen es que si queremos eliminar el tercer y quinto armónico, bueno, pues para un alfa sub 1 y alfa sub 2, como me indican aquí, cancelaríamos ese armónico 3 y quinto, ¿okay? He dicho entonces que podemos regular la amplitud, o podemos cancelar los armónicos, o también podemos una cosa intermedia, exigir la regulación de la amplitud de un armónico y cancelar uno de los armónicos en concreto, ¿de acuerdo? Con esos 2 grados de libertad que tengo. Bueno, pues esto que acabo de explicar aquí es la cancelación programada de armónicos con muescas unipolares. También la podría hacer lo que se denomina con muescas bipolares, que es exactamente igual que antes, lo mismo que he explicado antes, pero ahora las muescas llegan hasta abajo, hasta menos VDC. Los signos, los alfa sub 1 y alfa sub 2 son los mismos por definición. Tenemos una más VDC, una menos VDC, y el desarrollo esta vez, la simetría permanece exactamente igual que antes, y ahora el desarrollo en serie de Fourier queda esta expresión que es igual, exactamente igual a la anterior,
con el matiz de que aparece un 2 aquí y otro 2 aquí. No lo he hecho, pero lo más seguro es que ese 2 aparezca porque el valor de la tensión no es 0, sino que se extiende hasta menos V de C, se le dará la vuelta, lo más seguro, en fin, no me extraña que aparezcan esos doses. ¿Okay? Bien, esta aquí es la expresión y las reflexiones que puedo hacer son exactamente las mismas que antes, en cuanto a que con ese término que me multiplica a la amplitud de los armónicos, puedo o bien regular la amplitud de un armónico y regular la amplitud de un primer armónico y cancelar cualquier otro armónico, o cancelar dos armónicos si quisiera. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, me plantean la eliminación de dos armónicos K1 y K2, obteniendo las alfa1 y alfa2, y aquí, bueno, pues me eliminan el tercero y el quinto. ¿Okay? Bien, pues hasta aquí es lo que corresponde con la segunda parte del tema 3, y ahora lo que me queda para cerrar el tema del tema 3 es, bueno, pues una de las técnicas más habituales que se emplean en ese tipo de convertidores, que es la modulación de anchura de pulso, que si bien cuando uno se acostumbra a verla es relativamente sencillo, pero en realidad la primera vez que uno se enfrenta a ella es bastante aparatosa o bastante compleja. Seguimos en el tema siguiente, en la parte siguiente.